bienvenidos a todos. Bueno, el objetivo del webinar es enseñaros las características de nuestro producto WS Mobile, que está desarrollado sobre la plataforma RP de Microsoft Dynamics 365, Business Central. Y el objetivo de hoy es un poco enseñaros qué mejoras o qué características aporta al módulo estándar ya existente en Business Central del módulo de almacenes. ¿Vale? Lo que vamos a ver son las características del producto, vamos a ver algunas pantallas del producto, etcétera, etcétera. Pero el objetivo del webinar no es hacer una demostración del producto, ya que la demostración del producto pues, aproximadamente dura un par de horas, 2 horas y algo. Entonces el objetivo de esto es enseñaros las características y al final del webinar os daré unos contactos con los que podréis contactar con nosotros para poder, en el caso de que os interese el producto, pues que acordemos una serie de reuniones o demostraciones del producto para hacerlas un poco más más encaminadas a vuestra empresa, ¿vale? Adaptar la demo un poco a vuestra empresa para que se vea mejor el proceso. Bueno, vamos a empezar viendo qué es WS Mobile. Como sabéis, no sé si tenéis Business Central como RP en la organización o simplemente estáis pensando en migrar a BC desde un Navision o simplemente estáis pensando en incorporar un RP como es Business Central a vuestra organización, ¿vale? Business Central, digamos, tiene un módulo de almacén en el que nos permite hacer toda la funcionalidad de un SGA a nivel de back office, ¿vale? A nivel de planta, perdón, a nivel de oficina, pero no tiene herramientas que nos permitan trabajar directamente en planta con elementos de movilidad, ¿vale? Para eso siempre necesitamos productos de terceros o integrar con herramientas de terceros, SGs de terceros, de otras organizaciones, integrando y, bueno, pues con siempre los problemas de que conllevan una integración, de sincronización de datos, de pérdida de flexibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros lo que hemos desarrollado es un conjunto de mejoras dentro de Business Central que nos va a permitir trabajar con Business Central desde planta, desde almacén y además incorporar aquellas características que nosotros hemos detectado que no están disponibles en el estándar de Business Central. Vale, ¿qué características fundamentales vamos a ver? Pues vamos a ver toda la parte de etiquetado, cómo hemos incorporado toda la parte de poder gestionar matrículas de palet, toda la parte de movilidad. También hemos incorporado una gestión de bultos y rutas de transporte, recuentos de inventario y además, como un pequeño módulo añadido, hemos hecho un trabajo de reposición e información de trabajos en el caso de que el cliente fabrique y tenga el módulo de fabricación implantado. ¿Vale? Vamos a empezar por el etiquetado con la norma GS 1.128. ¿Vale? Tanto en las recepciones de almacén, cuando nosotros vamos a recepcionar el almacén desde la mercancía de un proveedor, tanto si viene codificado con una codificación bien EAN 13 o EAN 14, no suele venir con un EAN 128, ¿vale? O bien en la salida de fabricación, cuando nuestro producto que fabricamos sale de la fabricación, nosotros vamos a poder crear etiquetas para ese producto, ¿vale?
Podemos etiquetar el producto, la unidad de producto, la unidad base del producto, ¿vale? Donde ahí etiquetaremos con el heading del producto, más en el caso que llevemos seguimiento del producto, si ponemos si tiene un lote o un número de serie, ¿vale? Eso es a nivel de producto. Podemos etiquetar a nivel de caja, donde además añadiremos información de las unidades que hay dentro de esa caja, la fecha de caducidad o el lote que hay dentro de esa caja. O podemos etiquetar el palé, ¿vale? En el caso de que trabajemos con matrículas de palé, dando un código SSC a ese palé, de forma que identifiquemos el contenido de ese palé con un simple código dentro del sistema. Con ello podremos hacer movimientos de ese palé, expediciones, etcétera, etcétera, sin necesidad de saber el código del producto, el lote, etcétera, ya que en esa matrícula, con esa matrícula vamos a identificar esa mercancía dentro de nuestro almacén de manera única. ¿Vale? Todo este etiquetado lo hacemos con un producto, con un servidor de impresión de etiquetas, que es el más conocido del mercado, Bartender, que integramos con él y nos permite hacer el etiquetado y que el propio cliente diseñe sus etiquetas, ya que lleva un editor de etiquetas y nosotros simplemente lo que hacemos es enviar la información a ese servidor de impresión para que pueda imprimir estas etiquetas. Como sabéis, Business Central en el modelo SaaS está en la nube y Bartender nos permite acceder a las impresoras desde un entorno de la nube a las impresoras locales sin problema, ¿vale? Con lo cual tenemos garantizada la impresión desde un entorno SaaS con este producto. Una vez etiquetamos el producto, ya lo tendremos etiquetado y identificado dentro de la organización. Evidentemente, si el producto nos viene etiquetado desde el proveedor, podemos utilizar las etiquetas del proveedor si viene codificado con una norma GS 128 o si no llevamos lotes ni fechas de caducidad con un EAN 14, ¿vale? Y podríamos trabajar directamente con esa etiqueta. ¿Vale? Vamos a hablar ahora del concepto de matrículas de palet y contenedores, ¿vale? Otra característica que incorporamos al sistema. Digamos, de forma estándar, Business Central vamos a trabajar con un material que está, digamos, por así decirlo, libre de su contenedor, ¿vale? Está separado de su contenedor, con lo cual para identificar un producto en nuestro almacén vamos a tener que identificarlo por su código. Si tenemos lotes o número de serie, su número de lote y número de serie y la cantidad de cada uno de esos productos. Esa sería la funcionalidad estándar, ¿vale? Para eso nosotros incorporamos etiquetado de caja y de producto, ¿vale? Donde podemos, digamos, etiquetando la caja, podremos leer los datos de la caja en una sola lectura y el sistema nos va a indicar pues, la cantidad, el lote, la fecha de caducidad de esa lectura, porque lo tenemos codificado en el código, o si tenemos etiqueta del producto, pues vamos a tener el heading del producto y el lote, digamos, de forma individual, con un EAN 13. ¿Vale? Pero en cambio, cuando trabajamos con matrícula, lo que nos va a permitir el sistema es concentrar bajo un único código un conjunto de productos en mi almacén, ¿vale? Bajo un contenedor, una matrícula, ¿vale? Y esto nos va a permitir crear una matrícula donde vamos a identificar el producto, todo el contenido que tiene ese producto, en qué contenedor está, o sea, cuál es el modo, cuáles sus dimensiones, el peso, si tiene una tara, etcétera, etcétera. Toda esa información la vamos a tener bajo esa matrícula, ¿vale? De forma que cuando yo lea esa matrícula en cualquier operación que vaya a hacer en el almacén, directamente el sistema va a saber de qué contenedor me estoy refiriendo y qué
puede hacer, pues si lo voy a mover de ubicación, o lo voy a expedir, o lo voy a consumir en una orden de fabricación, o qué es lo que voy a hacer directamente leyendo ese código, voy a poder identificar toda esa mercancía. Evidentemente, tenemos funcionalidades para crear esas matrículas, para deshacerlas, para romperlas, para hacer un ajuste, para que toda esa mercancía llevarla como desecho, para consumir parcialmente esa matrícula en una orden de fabricación, ¿vale? Y que el resto la información quede bajo el mismo número de matrícula, etcétera, etcétera. ¿Vale? También otra tercera característica que hemos incluido es una mejora en la consulta de contenidos de ubicación, ¿vale? Hemos mejorado la consulta en la que los técnicos van a poder consultar la información de su mercancía que se encuentra en el almacén, ¿vale? En Business Central estándar, digamos, tenemos una consulta de contenidos de ubicación que nos permite hacer un filtrado de las ubicaciones y de los productos, y en él nos va a indicar qué cantidades tenemos en cada producto. Y después, una vez seleccionamos la lista, a partir del número de lote, nos va a indicar en qué ubicaciones, perdón, a partir del número de producto, en qué ubicaciones tenemos ese producto y qué cantidades hay en cada ubicación, ¿vale? Pero esta consulta es poco flexible, hay que abrir varias pantallas para poder acceder a la información, y nosotros hemos desarrollado, digamos, un conjunto, un panel donde vamos a poder hacer todas esas consultas de una manera más eficiente, ¿vale? Nosotros vamos a tener una pantalla, estamos hablando ahora de una consulta desde la aplicación de escritorio, ¿vale? Hemos hecho una consulta donde tenemos un conjunto de filtros donde vamos a poder incluir esos filtros dentro de este panel de filtros. Vamos a poder filtrar por producto, por descripción, por código de almacén, por ubicación, por el número de lote, por la descripción del lote o por el número de serie, ¿vale? Esto nos va a permitir calcular para ese conjunto de filtros que hemos puesto, calcular la disponibilidad, el inventario que hay en almacén. Entonces, si en este caso, por ejemplo, yo he hecho un filtro que quiero que me muestre todos los productos que contengan la palabra demo en su código de producto, bueno, pues él me ha hecho esta consulta, donde por un lado tengo el código, la descripción, el código y la descripción del producto. Por otro lado tengo, en el caso de que tenga un almacén con ubicaciones, me va a mostrar en qué ubicaciones se encuentra. En el caso de que tenga almacenes sin ubicación, almacenes dónde se encuentra, en qué almacén se encuentra, sin ubicación, porque esos almacenes no tienen ubicaciones. Pero fijaros que yo voy a poder hacer desde un único panel consultas de inventario de los distintos almacenes, y bien tengan ubicaciones o no las tengan, etcétera, etcétera. Esto en el caso del estándar no vais a poder hacerlo, vais a tener que ir a consultar esa información en distintas ventanas. En el mismo sitio vamos a dar descripciones del lote, qué lotes hay en cada ubicación, fechas de caducidades, dónde se encuentran, qué cantidades hay de cada uno de ellos, en qué unidades se han almacenado en cada ubicación, ¿vale? Con lo cual vamos a tener la información en una sola ventana de todo el inventario y todas las ubicaciones donde las tenemos, ¿vale? Además, aquí en la parte de totales, cuando yo tengo seleccionada una lista, una línea, ¿vale? El sistema me va a dar totales por producto, es decir, qué cantidad tengo de ese producto en todos mis almacenes. En el almacén en el que me encuentro, en el almacén en la que estoy logueado, ¿vale? En la ubicación en la que tengo seleccionada, ¿vale? El total de ese número de lote o de ese número de serie en el almacén, en otros almacenes. Y si además tengo
ese producto lo tengo matriculado, me va a decir en el total de matrículas en las que me encuentro. Y si yo pincho en ese campo, me va a sacar un listado de todas las matrículas en las que se encuentra ese producto. ¿Vale? Esto en cuanto a la consulta, de escritorio, pero también tenemos una consulta en las pantallas de movilidad, ¿vale? Donde yo, a partir de una consulta, por ejemplo, de una descripción de producto o de un lote, o exactamente lo mismo que hemos visto en los filtros de arriba, el sistema me va a sacar un listado donde me va a decir el producto, la descripción del producto, en qué almacén se encuentra, las unidades que tengo en ese almacén y el número de matrículas que tengo en ese almacén, ¿vale? En este caso, en el almacén amarillo tenemos 1000 unidades, ¿vale? En el caso de que yo quiera ver el detalle del producto, es decir, qué lotes y qué matrículas tengo de ese producto y en qué ubicaciones las tengo, simplemente pinchando en ese registro, el sistema nos va a saltar a la otra ventana y nos va a definir si tiene matrículas, si tiene ubicaciones, en qué ubicaciones está, qué cantidades hay en cada ubicación, qué lotes tiene en cada ubicación, etcétera, etcétera. Con lo cual, un operario simplemente con un dispositivo de movilidad, bien sea una PDA de almacén o simplemente el móvil, porque esto funciona desde un simple móvil, ¿vale? Podría consultar dónde tiene la mercancía desde un entorno de movilidad, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar a todo el tema de operaciones que podemos hacer desde el apartado de movilidad. Es decir, tenemos, fundamentalmente, Business Central no tenemos una herramienta con la que poder trabajar en movilidad en almacén. En cambio, nosotros hemos dotado a esta aplicación de todas las acciones que podemos hacer a nivel de almacén dentro del sistema, ¿vale? Vale, empezamos por las recepciones. Cuando llegan los pedidos de compra o las devoluciones de venta, nosotros vamos a poder realizar con pistolas esas recepciones que van a ir vinculándose o macheándose contra los pedidos de compra o de venta que tengamos, ¿vale? Cuando nosotros hacemos la recepción de esa mercancía, directamente el sistema los va a dejar en los muelles de recepción de la mercancía, nos los va a ubicar en los muelles de recepción y nos va a indicar que toda esa mercancía que ya hemos recepcionado en el muelle está pendiente de ubicar, ¿vale? Una vez hemos hecho la recepción de esa mercancía, evidentemente, si es necesario etiquetarla, la etiquetaremos en el muelle de recepción, ¿vale? Saldrán las etiquetas si queremos etiquetarlas y si vienen etiquetadas ya, pues ya utilizaremos esas etiquetas, ¿vale? Directamente después podremos hacer los movimientos de ubicación. ¿Vale? Podremos tener ubicaciones de tipo granel o de pulmón, donde tengamos los palets, digamos, grandes, ubicaciones de picking, donde los operarios, en el caso de que tengan que hacer picking de unidades o picking de cajas, puedan realizar esos picking, ¿vale? O podemos llevarlo a ubicaciones de calidad, en las que tengan restringidos determinadas acciones, como por ejemplo expedir o consumir en almacén, hasta que los responsables de calidad traspasen esa mercancía a ubicaciones ya de picking o de pulmón, ¿vale? Porque las liberan ya una vez han hecho la inspección de calidad, ¿vale? También podemos hacer ajustes de mercancías, es decir, pues si se ha dañado una mercancía o realmente al hacer un recuento vemos que esa mercancía ya no está porque no la encontramos, podremos hacer ajustes de mercancías, ¿vale? Recordar que en la funcionalidad estándar de Business Central, si estamos trabajando con almacenes básicos, ese ajuste es directo, se hace directamente sobre el inventario, mientras que en el caso de almacenes avanzados
debe de haber una aprobación por parte del responsable, o bien de almacén, o bien el responsable financiero, para que esos ajustes vayan realmente a contabilidad y se contabilicen como pérdidas en el inventario. ¿Vale? Por otro lado, vamos a tener posibilidad de informar de consumos y salidas de fabricación. En el caso de que dispongamos del módulo de fabricación o de ensamblado puesto en marcha en nuestra organización. Trabajamos tanto con el módulo de fabricación como con el módulo de ensamblado. Tenemos para los dos elementos. ¿Vale? A nivel de expediciones vamos a poder hacer preparaciones en una o en dos oleadas, eso lo veremos ahora después, ¿vale? Donde vamos a poder hacer el picking y el packing, ¿vale? Bien en un solo recorrido de almacén o en dos recorridos de almacén. Primero hacemos el picking y después el packing, o en el mismo recorrido hacemos el picking y el packing al mismo tiempo. ¿Vale? Por último, prepararíamos la carga de esos bultos en el almacén, perdón, en los transportes, que o bien van a poder ir transferidos a otros almacenes sede de mi almacén central, ¿vale? Con los pedidos de transferencia, o bien, si son pedidos de venta, directamente a los clientes. ¿Vale? Y vamos a tener trazabilidad de todos esos bultos, dónde han salido, cómo han salido, a qué albaranes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimiento de mercancía en bultos de transporte. ¿Vale? Hemos hablado antes de matrículas de pared. ¿Vale? Las matrículas de pared son matrículas mono producto. ¿Vale? Están pensados para empresas que, digamos, trabajan con palets completos o contenedores completos del mismo producto y que los gestionan como una única unidad, aunque dentro sean multilote, ¿vale? Tengan varios lotes dentro de ese contenedor, ¿vale? Pero, digamos, el producto es siempre el mismo, ¿vale? En cambio, el bulto de transporte es un bulto en el que nosotros vamos haciendo un picking, ¿vale? Y vamos generando este producto para expedirlo a un cliente, ¿vale? Y por lo tanto es un producto multireferencia. Es un bulto que puede tener varios productos incluidos dentro de eso, ¿vale? Trabajar con bulto de transporte nos permite identificar, trazar en el sistema qué bultos se han introducido en el envío de una mercancía a un cliente o a un proveedor. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar una preparación, lo que vamos a hacer es identificar con una etiqueta identificativa el bulto, ¿vale? De forma que cuando nosotros vamos haciendo el picking de la mercancía, vamos informando esa mercancía en qué bulto la vamos dejando, ¿vale? Con la pistola vamos a ir leyendo qué mercancía es la que cogemos, que nos va a ir diciendo, oye, pues tienes que coger una botella de 5 litros de lejía, ¿vale? Y lees la lejía y después le digo, y lo estoy metiendo en el bulto 25, en el bulto 26, ¿vale? Una vez yo he preparado todos esos bultos, yo lo que voy a poder es emitir una etiqueta de identificación del bulto, donde me va a poner el origen, es decir, mi empresa, en este caso va a ser Cronos, y la empresa destino, ¿vale? Me va a indicar datos del número de bulto, el albarán al que pertenece, el pedido al que pertenece, el pedido del cliente al que pertenece, el contenedor sobre el que lo hemos puesto, si es un pareo europeo, americano, el tamaño, los kilos, la tara, el bruto y el volumen que ocupa. ¿Vale? Y a elección del cliente, yo voy a poder describir o indicar la mercancía que va dentro de ese bulto. ¿Vale? Esto es configurable. Si quiero que lo identifique, y si no, le quito el check y entonces esta parte de aquí no aparece en la etiqueta. ¿Vale? Si no quiero que se sepa lo que va dentro del bulto. ¿Vale? Este proceso lo voy a hacer en el proceso de preparación del bulto,
¿vale? Y esto me va a identificar en el sistema ese bulto. De forma que cuando yo vaya a preparar esos bultos y posteriormente a cargarlos, el sistema bien en el pedido o bien en el albarán o bien en la ruta, que ahora llegaremos a las rutas de transporte, el sistema nos va a hacer seguimiento de qué bultos han participado en este pedido, ¿vale? Y nos va a indicar que hemos preparado para este pedido concretamente un total de 2 bultos y que además estos 2 bultos se han cargado en el camión, ¿vale? Porque hemos hecho el proceso de carga, que veremos posteriormente, ¿vale? Si pinchamos en esta información, pues nos va a mostrar los códigos de bultos y la información de estos bultos, y además aquí nos va a decir qué productos había dentro, ¿vale? Me indica que hay 3 bultos. Si pinchamos en ese bulto, lo que nos va a mostrar es el detalle de los productos que estaban dentro de este bulto, ¿vale? En este caso decía que hay 3 bultos y vemos aquí que hay 5 líneas, ¿vale? Pero realmente bultos, productos hay 3. Está el demo al 01, demo al 03 y demo al 04, solo que el demo al 04, al tener 3 números de serie, pues nos indica los 3 números de serie que están metidos en este bulto. Este pedido podría tener de este mismo producto 3 unidades más que estuvieran en otro bulto, ¿vale? Bueno, pues en el caso de que tuvierais una reclamación de algún producto, podríais ir al albarán y ver y decirle, oye, el producto X se metió en el bulto 28. Y mira a ver en la etiqueta que llevas el bulto 28, mira a ver que debe de estar ese producto, ¿vale? Las rutas de transporte, ¿vale? El sistema estándar de Business Central nos permite trabajar con pedidos de venta o pedidos de compra a la hora de expedir, pedidos de venta o devoluciones de compra, ¿vale? Y envíos de almacén, ¿vale? Envíos de almacén donde voy a poder agrupar pedidos o donde voy a poder agrupar devoluciones de compra, ¿vale? Nosotros incluimos un documento más, que es el documento ruta, ¿vale? Que nos permite planificar las salidas y los transportes por los que vamos a enviar ese proceso, ¿vale? Bueno, pues el circuito para una expedición, ¿vale? Basado en rutas de transporte, ¿vale? Vamos a empezar por, evidentemente, hacer la venta, ¿vale? Haríamos la venta, es decir, introduciríamos los pedidos de venta, los comerciales o el departamento comercial trabajaría con los pedidos de venta. Y en el caso de que trabajemos con un almacén en el que se exige envíos de almacén, el documento del envío de almacén, pues tendremos que convertir esos pedidos de venta en envíos de almacén. También podemos trabajar en almacenes básicos directamente con los pedidos de venta, sin necesidad de pasar por el documento de envío de almacén. Directamente el pedido de venta lo puedo meter en la ruta, sin necesidad de convertirlo. Si trabajamos con un almacén avanzado de Business Central, donde se exige un envío, el documento de envío de almacén, pues tendremos que agrupar esos pedidos en envíos de almacén o no agruparlos y por cada pedido de venta crear un envío de almacén. Eso no hay ningún problema, ¿vale? A partir de ahí, nosotros vamos a crear la previsión de expediciones que vamos a hacer con esos pedidos que me ha hecho, ¿vale? Vamos a poder crear una ruta de un transporte propio, ¿vale? Una ruta de un contenedor de un contenedor que se va a ir en un barco, ¿vale? O un camión que voy a contratar de una agencia, ¿vale? Bueno, pues yo lo planifico, ¿vale? Ahí voy a indicar en esa ruta, voy a poder identificar cuándo va a venir, la hora de llegada, la hora de entrega, la matrícula de la cabeza, la matrícula del contenedor, el conductor, el DNI,
toda la información que tiene que ver con el vehículo que va a transportar esa mercancía, ¿vale? Pero veis que está un poco, digamos, en eso, porque yo estoy planificando. Igual esa información aún no la sé, aún no tengo el DNI del conductor, ni tengo el DNI ni la hora de llegada, pero yo sé que voy a necesitar pues voy a crear esa ruta y ya le iré informando, dando información conforme me vaya llegando, ¿vale? Pero yo lo que sí voy a poder es ir añadiéndole pedidos a esa ruta. Voy a ir pudiéndole asignar envíos que voy a realizar dentro de esa ruta y la voy a ir incorporando, ¿vale? Eso lo voy a hacer desde el entorno de planificación, ¿vale? Y después voy a poder lanzar tareas de preparación sobre esa ruta, ¿vale? Entonces yo voy a lanzar a mis operarios que puedan preparar la ruta del camión de la mañana o la ruta de la agencia de Segur, ¿vale? Que va a venir por la tarde a las 8 de la tarde, ¿vale? Yo voy preparándome, digamos, voy planificando qué envíos voy a hacer por cada ruta y puedo ir lanzando a las distintas pistolas para que los pedidos que yo he asignado a esas rutas los vayan preparando y los vayan dejando en las ubicaciones de envío del almacén, ¿vale? En los muelles de carga, ¿vale? Ahí vamos a preparar con bultos, vamos a ir preparando los bultos y esos bultos me los van a ir dejando en las ubicaciones de envío, ¿vale? Una vez yo tenga esas ubicaciones de envío ya preparadas, cuando vengan realmente ya los transportes, ya podré introducir la información de cada uno que quiera introducir en el sistema, de la matrícula, el conductor, etcétera, etcétera. Esa información no es obligatoria para hacer la funcionalidad, es opcional o no es requerida, vamos. Y entonces voy a poder ya realizar también el proceso de carga de esta mercancía en los camiones, que también lo voy a poder hacer con esa pistola, con lo cual yo tengo una parte de preparación y otra parte de carga de los distintos bultos en los distintos transportes de la ruta, ¿vale? Otra ventaja que voy a tener es que desde la propia ruta yo voy a poder, una vez esté preparada y ya cerrada esa ruta, ¿vale? Yo voy a poder, desde esa misma ruta, desde este concepto, lanzar la impresión de todos los albaranes de venta de esa ruta. Si lleva devoluciones de compra, de los albaranes de devolución de compra. Si es transferencia a otro almacén, que lo vamos a transferir a otro de nuestros almacenes, pues el albarán de transferencia el albarán de transferencia a la otro almacén, el packing list, las etiquetas de expedición, el CMR, en el caso de que sea internacional, la carta de porte en caso de que sea nacional. Toda esa documentación la vamos a poder imprimir desde un único documento, que es la ruta. Lanzando a imprimir los documentos, él me va a imprimir toda esa documentación, independientemente de que sean 1 o 10 pedidos los que vaya a servir en esa ruta, ¿vale? O 100, ¿vale? Me va a imprimir toda esa documentación desde un único punto, ¿vale? Vale. Preparación en 2 oleadas. Aquí, en la versión anterior, hemos visto que nosotros generamos las rutas y vamos a poder preparar y vamos a preparar conforme estamos recorriendo el almacén. Es decir, hacemos a la vez que estamos recorriendo el almacén para coger la mercancía que nos dice la pistola que tenemos que coger y meter en el bulto, ¿vale? Estamos metiéndolo en el bulto y llevándolo ya, una vez acabemos de ese recorrido, llevándolo a la zona de envío. Esto lo que ocurre, o lo que nos puede ocurrir, es que si yo, a la hora de preparar varios pedidos de clientes, si yo tengo que coger el mismo producto para
para distintos clientes o distintos clientes, me va a tocar ir seguramente a la ubicación de donde estén la botella de lejía, me va a ir por cada pedido que me haya pedido un cliente esa botella de lejía, ¿vale? En cambio, si yo trabajo en dos oleadas, no digo que una opción sea mejor que la otra, depende de cada empresa cómo monte sus procesos. Es mejor trabajar el packing y el picking en una oleada o en dos oleadas. Eso no hay una regla que diga cuál es mejor y cuál es peor. ¿Vale? Pero nosotros sí tenemos las dos opciones, ¿vale? Podemos trabajar en dos oleadas, ¿vale? El trabajar en dos oleadas es que hay un proceso intermedio. Es yo planifico las rutas, pero después lo que voy a lanzar a las pistolas es un proceso de movimientos a las zonas de preparación. Es decir, esas rutas yo las voy a preparar en unas zonas de preparación, con lo cual yo lo que voy a hacer primero es coger toda la mercancía que tengo en las zonas de picking y las voy a llevar todas juntas, ¿vale?, a las zonas de preparación, ¿vale? Es decir, que si yo en mis pedidos que están dentro de esa ruta tengo 5 botellas de lejía para los distintos pedidos, el sistema lo que me va a decir es coge 5 botellas de lejía y llévalas a la zona de preparación, ¿vale? Entonces hago un único recorrido en el almacén, cojo toda la mercancía y la llevo a la zona de preparación. Y en la zona de preparación ya están los encargados de empaquetar, ¿vale? Donde lo que van a hacer es ya empaquetar esas 5 botellas junto con los otros productos en cada uno de los bultos de los distintos clientes, ¿vale? Pues si 2 botellas son para un cliente, otras 2 botellas para otro cliente y una botella para otro cliente, lo que va a hacer es ir empaquetándolas de forma de que va a crear esos paquetes en la zona de preparación. Primero hacemos la oleada del picking y después la oleada del packing, ¿vale? Y una vez lo tenemos, ya cerramos los bultos y ya los dejamos en las zonas de envío, ¿vale? Y ahí ya continuamos exactamente igual. A partir de aquí ya podemos cargar los bultos en las distintas rutas, ¿vale? Con lo cual la impresión de los documentos son exactamente igual, ¿vale? La única diferencia entre trabajar con rutas en una oleada o en dos oleadas es que hay un proceso intermedio donde yo o hago el picking y el packing en un único proceso, o hago primero el picking y después realizo el packing. ¿Vale? Esto sería a la hora de trabajar las expediciones con rutas, ¿vale? Recuentos de inventario, ¿vale? También hemos agregado una funcionalidad que nos permite hacer recuentos de inventario desde dispositivos de movilidad. Para eso, primero lo que vamos a preparar desde el entorno de trabajo, vamos a preparar qué es lo que queremos contar en el almacén, ¿vale? Y con las herramientas de movilidad informaremos los técnicos, los operarios de almacén, van a ir a las distintas ubicaciones a contar, van a informar lo que han contado y en el sistema nos va a aparecer qué es lo que hemos contado. Primero, digamos, en esta ventana lo que vamos es a planificar qué es lo que vamos a contar, ¿vale? Y nosotros vamos a poner los productos que queremos contar, el sistema nos va a decir que está en una o dos secciones, en qué almacenes se encuentra, en uno o dos almacenes, podría ser que yo estuviera haciendo un recuento de varios almacenes, en qué ubicaciones se encuentra, toda esta información me la va a dar el sistema. Si tengo de ese producto matrículas, cuántas matrículas tengo y me va a dar un stock calculado, ¿vale? El stock físico, esto se calcula al final, ¿vale? Y aquí voy a tener un recuento inicial y un recuento adicional, ¿vale? Si existen lecturas huérfanas, lo que nos va a decir es que tenemos lecturas, digamos, que no tienen, o sea, que no deberían de estar donde se han leído, ¿vale? Supongamos que hacemos un recuento de un producto, de un producto que está en una ubicación,
que el sistema dice que allí no debería estar. Bueno, pues eso es una lectura huérfana, porque estamos leyendo un producto en un sitio donde no hay nada, ¿vale? Otra cosa es que yo lea más cantidad de la ubicación donde tiene que haber producto, lea más cantidad o menos cantidad. Esto me vendría al recuento inicial. Pero si hay lecturas huérfanas, esto me lo advierte aquí, ¿vale? Vale, bueno, pues esto digamos sería la preparación del recuento. A partir de ahí, nosotros vamos a lanzar este trabajo a las distintas pistolas, ¿vale? Entonces, esto llegaría a las pistolas de los operarios y empezarían a contar. Conforme los operarios vayan contando, las lecturas que vayan haciendo de los distintos productos me irán apareciendo en el panel aquí abajo, ¿vale? Aquí arriba tendré el total, mientras que aquí abajo tendré las distintas lecturas que vayan haciendo los operarios, ¿vale? Estas lecturas yo voy a empezar con la ficha de lectura, tendré una tarea donde voy a leer el código de la caja o el código del producto, dependiendo. El sistema al leerlo me va a dar toda la información de lo que hay en esa caja y voy a registrar la lectura y eso voy a ir leyendo y me va a ir incorporando esos recuentos de almacén al sistema, ¿vale? Con lo cual, a mí, al final, lo que me van a ir apareciendo aquí, en estos datos de aquí, a partir de las lecturas que vamos haciendo, pues el número de matrículas que hemos leído, si tengo alguna incidencia de alguna matrícula, el stock calculado a partir de las lecturas que estoy haciendo, este es el stock calculado del sistema. El recuento inicial, según las lecturas que yo vaya haciendo, o bien de matrículas o sin matrícula, porque yo voy a poder tener producto matriculado o producto sin matricular, con lo cual yo leeré el lote, el tal, y diré qué cantidad hay y me va a ir apareciendo aquí, ¿vale? Este es el recuento inicial, ¿vale? El sistema aquí lo que me va a ir aportando es las desviaciones con respecto al stock calculado, ¿vale? Desvío en unidades, desvío en porcentaje y desvío en importe, ¿vale? Una vez los operarios me hayan hecho el recuento, yo aquí voy a ver en este panel qué diferencias tengo con respecto a lo que en teoría decía el sistema que tendría que haber, ¿vale? En aquello en que yo apruebe esa diferencia o no la haya, o yo voy a poder aprobar ese recuento, ¿vale? Con lo cual, el sistema lo que va a hacer es convertir, o sea, hacer el ajuste necesario para que el stock quede con el recuento que han hecho los operarios, ¿vale? En el caso de que yo no esté de acuerdo, yo voy a poder lanzar un recuento adicional de los productos que yo elija, ¿vale? Supongamos que hay una desviación muy grande o hay una desviación en un producto que es muy caro, ¿vale? Con lo cual no voy a admitir una desviación, o sea, no voy a admitir, la realidad es la que es, pero quiero asegurarme que de ese producto que yo tenía 5 unidades y me han contado 4, quiero que vuelvan a contar para ver si es verdad que ese producto no está y que lo busquen en el almacén para ver si no está, para aprobar esa desviación, ¿vale? Bueno, pues si yo lanzara ese recuento adicional, el recuento adicional me iría apareciendo aquí, ¿vale? Una vez yo bien apruebe el recuento inicial o apruebe el recuento adicional o no apruebe ninguno, ¿vale? El sistema lo que me va a hacer es recalcular el stock a las lecturas que yo indique, o bien a las lecturas del recuento inicial o a las lecturas del recuento adicional, ¿vale? Y un poco esto sería cómo podríamos ir haciendo los inventarios, ¿vale? Planificación de la reposición de materiales primas a pie de máquina, ¿vale? También lo que nos permite el sistema en el caso, esto solo es para aquellas empresas que fabriquen, ¿vale? Nos va a permitir, ¿vale? Que una vez yo planifique mis órdenes de fabricación, ¿vale? Y las lance a máquina, ¿vale?
Yo voy a tener una cola de tareas de órdenes de fabricación que tengo en máquina, ¿vale? Bueno, pues con esta con esta cola de órdenes de fabricación a entre dos fechas, yo voy a poder, entre dos fechas o horas, ¿vale? O con tiempo, ¿vale? Yo voy a poder calcular cuáles son las necesidades del producto a pie de máquina que voy a necesitar para cubrir las órdenes de fabricación que tiene ese centro de trabajo. Y yo tendré definida una ubicación de pie de máquina donde yo tenga que llevar la mercancía que necesita esta máquina para cubrir las necesidades de esta cola de trabajos, ¿vale? Con lo cual, el sistema lo que va a generar es un conjunto de movimientos para que los preparadores de mercancía para la fabricación puedan ir a las ubicaciones de picking y lleven la mercancía a las ubicaciones de consumo para que las puedan o bien reportar los operarios o, si son consumos automáticos, ¿vale? Puedan consumir las órdenes de producción de la ubicación única que pueden consumir. Sabéis que con un almacén avanzado, un centro de trabajo no va a poder consumir de la ubicación donde se encuentre de una ubicación de picking. Tiene que ser de una ubicación de máquina. ¿Vale? Entonces, bien de forma manual nosotros vamos a indicar qué consumos voy a hacer con las lecturas, o si son automáticos, ¿vale? Pues entonces irá cogiendo del stock que tenga en la ubicación de la máquina. ¿Vale? Añadido a esto, vamos a poder reportar de tiempos, consumos y salidas a pie de máquina con esto. Yo voy a poder reportar tiempos de trabajo de un centro de máquina, perdón, de trabajos auxiliares, pues si un operario va a hacer limpieza o va a hacer o si va a tener una reunión o van a hacer un mantenimiento de una máquina o tal, eso es lo que llamamos trabajos auxiliares, pues se va a poder identificar en la pistola y decir, inicio este trabajo sobre este centro de trabajo de fabricación y empiezo a trabajar, y cuando termino, lo termino, y en el sistema va a ir imputando esos trabajos a pie de máquina. ¿Vale? Esto tiene que ver con fabricación, aunque se podrían crear centros de trabajo, porque esto va asociado al centro de trabajo. Se podrían crear centros de trabajo genéricos, como por ejemplo almacén o tal, donde poder imputar trabajos que no sean de fabricación, que sean del propio almacén, pues no sé, limpieza o repartir eh, o buscar huecos o cosas por el estilo, ¿vale? Vale. Y también voy a poder imputar trabajos sobre órdenes de fabricación, ¿vale? Para eso leeríamos con el código de barras la orden de fabricación y con los distintos, o bien con matrículas, o bien con cajas, o bien con unidades, los consumos que vayamos haciendo de los productos que vayamos consumiendo, materias primas que vayamos consumiendo. Y al mismo tiempo también vamos a poder hacer consumos de fabricación, disculpar, y salidas de fabricación, como hemos dicho antes, etiquetando el producto para que ya entren en el almacén etiquetados y poder controlarlos en el proceso de expedición. Vale. ¿Qué funcionalidades tenemos previstas incorporar en el sistema? ¿Vale? En próximas versiones. ¿Vale? Vamos a incluir, ¿vale?, una funcionalidad que nos va a permitir informar de los consumos de los embalajes en el proceso de packing, ¿vale? Nos encontramos tenemos necesidades en clientes en el que, digamos, yo tengo el producto, digamos, en cajas, o tengo en productos en unidades, pero después, a la hora de hacer el packing, yo estoy utilizando una caja o estoy utilizando un palé que quiero consumir.
y que quiero que se incluya en el albarán, aunque a precio de coste o al precio que yo le indique al cliente, si se lo voy a cobrar. Eso ya depende de la tarifa que yo ponga de ese producto, pero que aparezca bueno, que aparezca o no, que se incluya en el albarán para que lo descuente del stock. Después en el informe podemos sacarlo o no podemos sacarlo, ¿vale? De forma de que yo pueda tener un control del stock de los embalajes auxiliares del packing que yo utilizo cuando empaqueto el producto a la hora de enviarlo. Y además eso encajará también con otro producto que estamos desarrollando y que no está disponible ahora en este momento para informar del scrap del producto de reciclado. ¿Vale? Que también estamos preparando un producto que va por separado a este, donde esto lo que va a hacer es que va a poder informar de qué cartón o qué plástico o qué madera estamos utilizando a la hora de hacer el consumo de los embalajes que utilizamos para enviar al cliente, ¿vale? Por otro lado, estamos preparando también o vamos a preparar un panel de control donde poder ver en un solo vistazo, no desde las consultas estándar de Business Central, en qué estado se encuentran nuestros documentos de entrada y de salida. ¿A qué llamamos documentos de entrada o de salida? Pues aquello que provoca una entrada o salida de mercancía en el almacén. Son los pedidos de compra, pedidos de venta, devoluciones de compra, devoluciones de venta, envíos de almacén, recepciones de almacén o pedidos de transferencia, ¿vale? Pues tener una única ventana donde ver todos los documentos vivos que tenemos en almacén, que tenemos gestionando y en qué estado se encuentran, si están en un proceso de se han lanzado ya para que se preparen, no están lanzados, se está haciendo el picking, no se está haciendo el picking, están ya preparados los bultos o no están preparados, están en la zona de envío, no están en la zona de envío, etcétera, etcétera, para ver un poco, para poder hacer desde una única pantalla un seguimiento de cómo tengo digamos, los documentos de entrada y salida de mercancía, ¿vale? Y por otro lado, también estamos desarrollando una ampliación que de otro producto que vamos que estamos realizando, ¿vale? Que para el control de calidad, ¿vale? Para hacer un control de calidad. Ese producto va a poder hacerse control de calidad en la entrada o en la entrada dentro del sistema o en la salida, o sea, o en los consumos de fabricación o en las salidas de fabricación, ¿vale? Donde vamos a poder hacer un control de calidad del producto y todo esa parte, digamos que es un producto aparte, pero también lo vamos a integrar para que ese control pueda hacerse desde al mismo tiempo que se está haciendo la recepción de mercancía, las salidas de fabricación o los movimientos de almacén. ¿Vale? Esta funcionalidad aún no está disponible, pero estamos trabajando en ella. Bueno, casos de éxito del producto. Bueno, pues estos son los clientes que de momento tenemos implantado con éxito el producto. Tenemos otros que ahora comentaré, donde estamos en procesos de implantación, ¿vale? En proceso de puesta en marcha, ¿vale? Pero estos lo tienen implantado Delibret, Frumecar, Sanchis, Chicles, Plantasur, Benfood, Revoca o Aniti, ¿vale? Estos clientes ya están trabajando con esta herramienta y en principio están funcionando con éxito con ella, ¿vale? En estos momentos estamos en proceso de implantación bastante inicial en Fartón Polo, ¿vale? Contactos, ¿vale?
A nivel de consultora comercial, pues os podéis poner en contacto con Celia, ¿vale? Que es nuestra responsable comercial del área de especialista en el área de Business Central, concretamente en la parte de almacén y distribución, o conmigo como gerente técnico del Circo de Business Central, ¿vale? Aquí tenéis nuestros contactos para que podáis contactar en caso de que queráis que nos pongamos en contacto con vosotros y abramos una preventa donde podamos haceros una demo del producto ya in situ, donde podamos hacer una visita a vuestra planta para que veamos un poco vuestros circuitos y ver cómo trabajáis para adaptar o bien la demo hacia un entorno, hacia otro entorno, ver el etiquetado, ver un poco cómo haceros un circuito del almacén que se acople más a vuestras necesidades, ¿vale? Y ya quedarían, pues, si tenéis alguna pregunta que lanzarme. Muchas gracias, José Manuel. Comentar que tenéis habilitado preguntas y respuestas para poder realizar cualquier pregunta, o si queréis participar de voz, levantar la mano con el botón participar y os habilitamos el micro. No sé si mientras damos unos segundos quieres comentar algo más para finalizar. No, simplemente eso, que si tenéis necesidad de que os hagamos una demo, que os pongáis en contacto con nosotros y os haremos una demo específica para vosotros, adaptándola un poco a vuestro entorno. Perfecto. Vale, para que veáis la funcionalidad y veamos cómo realmente funciona el producto. Aquí simplemente hemos dicho las características y qué cosas podéis hacer con el producto y en qué mejoraría vuestra gestión de almacén utilizando estas características nuevas que aporta el producto. Eso es. Pues nada, parece que no tenemos preguntas. Eso es porque ha quedado todo muy claro. Pero bueno, de todas formas, como tienen vuestro contacto, pues eso. En cualquier caso, si hay alguna necesidad concreta, pues lo hacéis a través de ese canal. Pues nada, damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues nada, muchas gracias. Nada, aquí te trasladan a través del chat felicitando. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos. Venga, nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego.